Central indica la hora. Son las 14 horas. Temperatura 19 grados. Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Derecho para Todos, un espacio de debate jurídico con mirada pluralista y sentido social dirigido a la comunidad. Conduce Jorge Ulloa Plaza. Hola, buenas a todas y todos, cordial saludo, bienvenidos. Estamos aquí nuevamente, como todos los viernes, a las 14 horas, en este programa Derecho para Todas y Todos. Ustedes lo saben, se trata de un programa de actualidad jurídica, política y de análisis de la sociedad que se transmite por intermedio de Radio Universidad Central. Un espacio de conversación, información y debate, y por supuesto también música, y destinado a dar a conocer las novedades jurídicas, pero también el acontecer de nuestra facultad. El día de hoy nos acompaña nuestro colega y gran amigo don Juan Mauricio Córdoba, a quien aprovecho a agradecer cedernos su tiempo para esta conversación, que esperamos sea del agrado de todos nuestros auditores. Voy a presentar a Mauricio primero y después le vamos a dar el paso a nuestro invitado. Primeramente contarles que Mauricio es psicólogo clínico, tiene una maestría en mediación, es un académico con mucha trayectoria, sobre todo en esa área, es perito forense y además es un mediador certificado. Mauricio, buenas tardes, gusto saludarte, ¿cómo va todo? Muy bien, Jorge, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar acá acompañándolos también en este programa tan exitoso. Oye, bueno, contarles que nosotros hace rato que queríamos traer a Mauricio, la semana pasada estuvimos a punto, nos acompañó, eso sí, el consejero constituyente Aligüen Antileo, porque si hay algo a lo que creemos que podemos cooperar y dar a conocer, dice relación con el tema de la salud mental y algo raro así, el derecho, que es de qué manera las normas jurídicas terminan influyendo o impactan en la salud mental. Para traducirlo a lenguaje común y corriente, ¿de qué manera crees tú que, por ejemplo, todas las regulaciones de restricción de libertades que se produjeron durante la pandemia y que son regulaciones de carácter jurídico, estados de emergencia, qué sé yo, decretos sanitarios, han impactado en la salud mental de la población? Bueno, fuertemente y de manera negativa impactaron las regulaciones que se impartieron en esos 2 años, por algo tan esencial como algo tan esencial que es la necesidad de la libertad de tránsito, ¿no es cierto? Esta libertad ambulatoria que tenemos los seres humanos y que vernos restringidos desde la autoridad, en este caso, a esa movilidad que es tan natural a nosotros, evidentemente que tuvo un impacto y un impacto bastante negativo. Eso por un lado, el hecho de la pérdida de la libertad. ¿Y cómo se encontraron transversalmente conductas de repudio a esa restricción, ya sea saliendo en la noche cuando no había que hacerlo, teniendo lugares, fiestas donde no había que tener fiesta, etcétera? Pero más que la gente le guste la fiesta o salir, tenía que ver un poco con el repudio en una imposición que costaba entender muchas veces. Y esto también juega dentro de esta tormenta perfecta el hecho que la pandemia viene después de un periodo en que ya nosotros estábamos con hartas restricciones a las libertades fundamentales producto de los estados de excepción decretados por el estallido social, y esta réplica constante, sobre todo en los medios de comunicación social, de las imágenes de la gente, sobre todo los primeros meses de pandemia, ¿no es cierto?, las cifras de muertos, esta incertidumbre respecto de la posibilidad de que cualquiera se podía contagiar y no íbamos a ver el resultado lo mismo, y a eso se le asociaba delincuencia, conflicto constitucional, conflicto mapuche.
¿Cómo juega ese potpurrí según tu perspectiva, Mauricio? Mira, era como la guinda de la torta, ¿no? La pandemia, después del estallido social y todas las restricciones a las que tú aludes, en fin, la conflictividad social en la cual estábamos viviendo, se sumó esta pandemia, que fueron los ingredientes perfectos para la tormenta. Pero ¿sabes qué? Tú tocaste un tema que yo rescato y relativamente estudié durante la pandemia, que es el tema de la incertidumbre. Cómo la incertidumbre y el hecho de saber si te podías morir o no de producto del contagio afectó la salud mental mucho más que cualquier otra cosa. Incluso yo diría más que esta libertad tan anhelada por nosotros. Porque la libertad se entendía desde el punto de vista racional, podíamos entender ya, ok, tenemos que... Pero la incertidumbre, es decir, lo que no sabemos qué va a pasar, era lo que más yo creo que afectó a la población en general a nivel mundial. La incertidumbre, el no saber qué. Y si hay algo que afecta a nosotros es no tener el control de lo que va a suceder. Los seres humanos necesitamos buscar el control, ¿no? Para estar tranquilos, para la serenidad, para hacer cosas. Pero la pérdida del control, es decir, esto no depende de mí y no sé qué va a pasar, es lo que más angustia. Por lo tanto, la incertidumbre, ¿no es cierto?, trae aparejado angustia, ansiedad, incluso síntomas depresivos también. Mira, qué importante, qué interesante eso, porque además, claro, si uno abre el abanico de la palabra incertidumbre, por un lado, y si lo llamo un poco más atrás, es los asuntos humanos suelen ser imprevisibles. La imprevisibilidad de los asuntos humanos está, podríamos decir, es el único orden de los asuntos humanos, y precisamente los sistemas normativos, los sistemas jurídicos tienden a dotar de cierto grado de seguridad o de previsibilidad a estos asuntos o a estas relaciones entre los seres humanos. Pero aparece este bicho, ¿no? Este bicho incontrolable, esta naturaleza que nos hace recordar que por mucho que nos pretendamos desligar de ella en cualquier momento nos puede volver a poner en una situación de desamparo, y aparece en la categoría de incertidumbre. Pero dentro de esa categoría, que nosotros ahora la enfocamos a la cuestión exclusivamente de salud sanitaria, parece que se abrió el abanico de lo incierto. Entonces teníamos, aparte de la incertidumbre por la salud, teníamos incertidumbre laboral, tremenda. O sea, hubo mucha cantidad de personas que pasaron a ser desempleadas y a servirse los seguros de desempleo, incertidumbre económica, incertidumbre escolar. Los chicos no sabían si iban a volver o no iban a volver al colegio, si iban a aprobar o no iban a aprobar sus cursos. ¿Qué pasa por la mente humana cuando alguien tiene que intentar no solo sobrevivir a la incertidumbre, sino que además intentar otorgarle certeza a otros seres humanos? Estoy pensando, por ejemplo, en las jefas de hogar respecto de sus hijos, estoy pensando en los jefes respecto de sus trabajadores, los dueños de algún emprendimiento, alguna empresa que de repente no sabían cómo iban a llegar a fin de mes con sus trabajadores. ¿Qué pasa según tu experiencia, Mauricio, en esos casos? Qué difícil, porque justamente en este caso la incertidumbre nos llevó desde todo el espectro de la vida nuestra. Hay dos cosas, y después quisiera tocarte esto, porque tú dijiste lo normativo surge de parte del derecho para darle predictibilidad, ¿no es cierto?, a las conductas humanas y mantenerse el control. Quizás hacer un análisis después un poco histórico también de las otras pandemias y cómo ha sido la reacción. Sería muy interesante, sobre todo con el tema de la peste negra y la gripe española, ver cómo fue. Pero, volviendo a este tema, yo creo que eso es lo que generó, ¿no es cierto? Por un lado, las jefas de hogar, los jefes de hogar, padres, madres, tutores, etcétera. Por otro lado, el dueño de la empresa o el dirigente sindical. El desgaste que se le produjo a esas personas, el desgaste emocional, para mantener, ¿no es cierto?, la quietud en quienes dependen de ello, fue tremendo. Y si tú haces un análisis laboral actual, digamos, de las personas, de nuestros directivos, pero en general del trabajador, del proveedor, de la trabajadora que es proveedora de hogar, el desgaste emocional es enorme.
trabajamos lo mismo en este periodo, nuestras 8 horas, etcétera, etcétera, pero como que si tuviéramos haber trabajado, no sé, 1000 horas extras, es un desgaste que si tú lo observas con todas las personas, es enorme. El desgaste es emocional, principalmente, porque no es que se traduce en un desgaste físico, el desgaste es emocional. Esta necesidad de buscar este control, esta certidumbre, mentalmente nos generó y nos pasó la cuenta, y por eso tenemos altos índices de cuadros ansiosos, panicosos y depresivos actualmente, en jóvenes y en adultos. En jóvenes y en adultos, eso es importante, porque uno tiende a pensar que esto impactó principalmente a la gente adulta, pero claro, uno ve y si escarba un poquitito más, se encuentra que, por ejemplo, a nivel escolar hay unos altos hoy día niveles de ansiedad, de violencia. Sí. ¿Cómo se trata eso, según tu experiencia? Yo sé que tienes experiencia en estas cosas, Mauricio. ¿Cómo se trata esto? A ver, hay que distinguir ahí, de acuerdo a la etapa vital de la persona. Tenemos que la escuela es una instancia de socialización, ¿no es cierto? Yo salgo de mi casa a los 5 años, más o menos 4 años, dependiendo, y me instalo en un colegio, en una escuela, a cumplir, no solamente cumplir con los deberes escolares, sino también es una instancia socializadora, donde yo regulo mi conducta con los pares, ¿no? Y también me enriquezco, etcétera, y voy formando mi carácter y modelando un poco lo que va a ser a futuro la personalidad. Eso por un lado. Entonces, las niñas, los niños que tuvieron en pandemia se vieron privados de esto, de esta interacción que es tan necesaria para el desarrollo. Y esta interacción enseña juegos, colaboración, un montón de cosas, atributos, ¿no es cierto?, que son esperables socialmente para un niño. Y ellos se vieron privados de esos atributos. Entonces ahora volvemos a esta interacción y resulta que nos hemos saltado una etapa. Entonces este niño que tenía 6 años ahora tiene 8 y tiene que interactuar con un compañero. ¿Qué pasa con la tolerancia ahí? Que debería haberse cultivado a los 5, a los 6, 7 años, no lo pudo hacer. No pudo regular esta conducta, que ahora lo está haciendo. Y tenemos resultados de mucha violencia escolar también. Bueno, no es nueva, pero sí esto ha acrecentado. Ahora, por otro lado, tenemos los adolescentes. Tarea de la adolescencia en su desarrollo vital es la interacción con los pares. Claro. ¿No es cierto? Porque se está formando algo tan importante en un joven que es la identidad personal. Y la identidad personal busca justamente separarse de su núcleo original para buscar respuestas en los pares. Y estos adolescentes se vieron privados también de estos pares. Si bien existen las redes sociales, no va a ser nunca lo mismo que la interacción directa entre jóvenes, ¿no? Y también se vieron privados. Entonces tenemos que hay ciertas habilidades sociales propias de la adolescencia que los chicos se saltaron y tenemos dificultades en este momento de socialización. Y que, ojo, el teléfono es una incidencia, el uso del teléfono actualmente incide en eso. Pero también la pandemia vino a sumar más todavía a este tema. Y a propósito de eso, aprovechándome de ese tema en particular, ¿qué pasó con los trastornos de aprendizaje? ¿Hubo desarrollo, según tu opinión, tu punto de vista, de los trastornos de aprendizaje? Yo voy a poner un ejemplo. Si yo simplemente me di cuenta que en el caso de mi hijo, de trastorno de aprendizaje no tienen ninguno, pero hubo toda una complicación con esto de que las clases eran por vía de una pantalla, no habían cuadernos, sí, no había escritura, sí, no habían respeto por los horarios. ¿Cómo impacta eso en un niño, en un adolescente? O sea, quizás no soy un experto en neurociencia, pero por lo que yo he estudiado, lo que he leído, evidentemente que tiene un impacto, un impacto negativo. Hay un retraso en las habilidades cognitivas que me favorecen los aprendizajes. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, la lectura cumple una función, evidentemente. Las clases eran auditivas, ¿no es cierto? Yo claro, recibía auditivamente el mensaje. Con pantalla apagada, sin cámara. Claro. Entonces, todos los otros sentidos no participaban de esto, excepto en la audición. Entonces, los aprendizajes más completos no solamente tienen que ver con la audición,
audición, también tiene que ver con la visión, también tiene que ver con lo táctil, con lo kinestésico, ¿no es cierto? De hecho, la escritura cumple un rol tremendamente importante en el desarrollo de las habilidades cognitivas, ¿no es cierto? Yo, a través de la escritura, puedo condensar ideas y hago los ejercicios de deducción, inducción, abstracción, para poder traducirlo en una frase cuando el profesor me está pidiendo diga tal respuesta. Y eso no se estuvo dando, por lo tanto yo no sé si hay un retraso en temas de aprendizaje, no lo he estudiado, pero mi intuición y por lo que he leído creo que apunta hacia allá. Hay una ausencia de castellano, podríamos decir, ¿no? Claro, evidentemente. Hay una ausencia y una necesidad de castellano en nuestra comunidad muy importante. Oye, sin perjuicio de eso, sí, perdón, dale. hay que reformularnos también las formas de aprendizaje. Yo estoy observando que no podemos volver a lo que era 10 años atrás, o hace cuando los papás nuestros hacían caligrafía y tenían esa letra preciosa y leían a Federico García Lorca, no sé, a miles de autores que ahora no se ven, Federico Gana, no sé, por la señora, claro. Cuando uno leía en el colegio. Francisco Coloane, ya no se lea Coloane, qué lástima que no se lea Coloane. No sé, en fin, había montones de autores que ahora ya no están presentes. Creo que las redes sociales, internet, antes uno fantaseaba, ¿no es cierto? Cuando leía una enciclopedia, la enciclopedia estudiantil, fantaseaba, ¿dónde estará Suiza? ¿Cómo será Bali? Y uno armaba una imagen mental porque no había posibilidades de conocerla y no estaba en la televisión. Tampoco se podía ver. Entonces, el ejercicio de fantasioso, el pensamiento mágico, ¿no? Asociado a eso, que contribuía a la imaginación, la creatividad, ahora no está funcionando porque todo lo que yo quiero ver, aprieto un par de teclas y lo encuentro. Todo eso creo que interfiere un poco en lo que nosotros consideramos como desarrollo esperable de alguien, ¿no? Desde el punto de vista intelectual. Es importante eso, porque uno, claro, lo ve desde a esta altura de la época de las cavernas, podríamos decir. Claro, uno se tenía que imaginar a la ballena de Moby Dick, no podía verla. Ahora el niño ve una película de Moby Dick. Si es que hay, capaz que ni haya, vaya a saber uno. Oye, se pasó volando la primera etapa, vamos con una primera canción. Hoy día vamos a estar a toda nueva ola, así que los dejamos con nuestro primer corte musical. Ayer la vi con... Presentando Derecho para Todos, un espacio de debate jurídico con mirada pluralista y sentido social dirigido a la comunidad. Bueno, ya estamos de vuelta después de este pequeño intermedio musical. Aprovechamos, por supuesto, de invitarlos a escucharnos en el lugar y a la hora que quieran por medio de nuestros podcasts Derecho para Todos en radio.ucentral.cl. Cortito nomás, contarle que Los Ramblers es una agrupación chilena que tiene las más altas ventas de un disco sencillo, más de 600.000 copias por el rock del mundial, y que es una banda capitalina que surgió en los albores de la nueva ola y que por supuesto está en nuestro imaginario cultural. Continuamos ahora, después de esta breve referencia, conversando con Mauricio. Mauricio, dentro de tu periplo profesional, casi estilo Ulises, que has dado hartas vueltas por ahí, una de las cuestiones a las que te has dedicado y te dedicas dice relación con el trabajo como perito forense. Cuéntanos, para que nuestros auditores sepan, ¿qué es un perito forense? ¿Qué hace el perito forense? ¿Qué relevancia tiene un perito forense? Sí, en algún momento de mi vida se me dio la oportunidad de prestar servicios para la Defensoría Penal Pública, la Defensoría Penal Sur, en este caso, y básicamente el trabajo era evaluar a los imputados que estaban no condenados, evaluar a los imputados si había elementos que pudieran permitirle a él o a ella tener ciertas condiciones para el momento de la sentencia o también para acceder a la libertad provisional, si es que estuvieran bajo
bajo régimen de prisión preventiva. Pero también me tocó también a personas que estaban en su domicilio, que estaban en un proceso de juicio. Es evaluar la condición psicológica. Básicamente lo que se evalúa, bueno, es personalidad, estructura de personalidad y la capacidad de control volitivo, el control de la voluntad, el control de impulso, básicamente, pero eran personas asociadas a delitos que iban en relación a que pudieran tipificarse como un descontrol, ya sea en riña, robo, bueno, y asesinatos también. Pues. Ya. ¿Y ese tipo de información llega a quién? ¿Le llega al Ministerio Público? ¿Le llega al juez? No, le llega al ¿A defensor, Gendarmería? Al defensor. Al defensor, ya. Y el defensor lo presenta como antecedente en el proceso, en el tribunal, durante el procedimiento. Eso nos puede llevar a un juicio, ¿no es cierto? Claro. Si las pruebas son contundentes para el defensor, nos llevan a un juicio oral en lo penal, ¿no? Y uno debe presentarse como dentro de los testigos de la defensoría en este caso. O sea, en ese caso, si llegamos a juicio oral penal, entonces este perito que emitió este informe es llamado, pero como testigo de la defensoría. De la defensoría a la audiencia. En calidad de perito. ¿Ya? En calidad de perito. Porque igual cumple un cierto nivel de neutralidad también. Claro. Sin embargo, es presentado, digamos, como perito por la defensoría, si es que hay algún hallazgo que sea favorable, digamos, al imputado también. Ya, perfecto. Oye, bueno, ya que nos pusimos a hablar de materia penal y ya entrando al área chica, y podríamos decir el principal objeto de esta invitación del día de hoy, actualmente hay un proyecto se está discutiendo respecto de la viabilidad y posterior implementación de la mediación en materia penal juvenil. Antes de entrar a eso en particular, y dado que este es tu área de experticia más potente, cuéntanos, Mauricio, ¿qué es la mediación? ¿Qué funciones cumple? Y después ya entramos a estas proyecciones. A esta proyección, perfecto. Bueno, la mediación es un mecanismo de solución de conflictos, como muchos otros mecanismos, ¿no? Que es, en este caso, un mecanismo de solución colaborativa de conflictos, ¿ya? En la que hay un tercero imparcial y dos partes en conflicto que buscan llegar a un acuerdo si es que los lleva a ese camino. El tercero imparcial favorece el diálogo, la comunicación para poder llegar a un acuerdo. La mediación en sí misma es un mecanismo... si lo podemos llevar a la parte jurídica, que me imagino que lo interesa, es uno de los equivalentes jurisdiccionales. Exactamente. Por más que el profesor Zárate me diga que no. El profesor Zárate le dice que no a todo el mundo. Es como este villano de James Bond. Pero hay una resolución, si el acuerdo lo aprueban, es una resolución del tribunal, claro, pero equivalente jurisdiccional. Está también la conciliación, ¿no es cierto?, la negociación, pero la diferencia entre ellos es que aquí existe el tercero imparcial, sin poder decisorio, que facilita la comunicación entre las partes para que puedan llegar a un acuerdo, un eventual acuerdo. La conciliación, el juez, en este caso en nuestra legislación, el juez tiene ese poder de ser tercero imparcial, pero con poder de decisión. Con poder de decisión, claro. Y eso es lo que diferencia un poco la mediación de otros mecanismos de solución colaborativa de conflicto. Ahora, ¿de qué si el mediador, en tanto tercero imparcial, lo que hace es facilitar el diálogo? ¿De qué herramientas se sirve para poder proveer la posibilidad del acuerdo de las partes? Porque es como bien delgada la línea entre un mediador que empieza a proponer él las soluciones de acuerdo, cosa que en principio se supone que no debería ocurrir, a alguien que lo que busca es que los mediados, ¿no es cierto?, los intervinientes sean entre ellos capaces, de modo autónomo, de encontrar fórmulas o bases para poder, por una parte, recomunicarse y posteriormente llegar a un acuerdo. ¿Cómo se hace en la práctica? Porque esto suena casi mágico, pero debe ser un trabajo del infierno, porque hay gente que en principio o no se habla, o cada vez que se habla termina a las patadas y los combos, comillas, metafóricamente. Sí. A ver, el mediador se caracteriza por algo que es importante, y la formación en mediación así está dada, digamos, que es la habilidad comunicativa. O sea, el mediador es un hábil comunicador.
¿ya? Desde la parte verbal y corporal. Por lo tanto, si uno va a ser mediador, tiene que manejar las claves comunicacionales un poco más profundas que el común de los mortales. Eso por un lado. Ahora, en la mediación hay un elemento que es marcar el setting al principio de la conversación, y en ella concurren 4 principios que son muy importantes y que uno los deja establecidos. Y si no se respetan, uno da por terminada la mediación. Que es el principio, primero que nada, de imparcialidad por parte del mediador, es decir, que no va a tomar parte en esta discusión, no va a favorecer ni a uno ni a otro. Segundo, el tema de la voluntariedad, y ahí es muy importante. Esto es voluntario, nada los obliga a permanecer. Si ustedes no se van a comunicar, yo no puedo hacer nada para obligarlos a comunicar. No hay fórmulas mágicas. No hay fórmula mágica en esto. Entonces, si existe la voluntad de perseverar en este proceso, perfecto. Pero si no hay voluntad, no puedo hacer nada. No los voy a convencer, porque no es mi labor convencer, porque esto no es panfletario, no es, oiga, esto es mejor que otros mecanismos, claro, y prefieran. Es su decisión. Lo que yo voy a hacer es que si ellos aceptan voluntariamente, perfecto, hacer todo lo que esté en mis manos para que se comuniquen adecuadamente. Y para eso hay una serie de técnicas y acuerdos, digamos, de cómo va a ser la conversación. Es decir, va a ser una conversación sin faltar el respeto, sin denigrar al otro, cada uno hablará a su tiempo, no nos podemos interrumpir, etcétera. Entonces está bien regulada también esa conversación. Ya. Ok. Oye, lo otro principio que ayuda mucho a la ver. conversación es la confidencialidad. Nada que de lo que se diga pueda ser utilizado ni comentado fuera, a menos que ellos lo hagan, digamos, y lo que salga del acuerdo. No podemos transmitir nada más que los resultados del acuerdo, única y exclusivamente. Exacto. Mira, corrígeme si es que estoy equivocado. En Chile tenemos mediación en materia de familia. Sí. Tenemos mediación en materia de salud, tenemos mediación en materia escolar. Podemos decir, tenemos 3 tipos de mediaciones actualmente vigentes con sus correspondientes regulaciones. Esto, vuelvo a insistir, creo que se inicia con la mediación familiar. Yo lo sé por nuestro trabajo conjunto, que a ti te ha tocado en particular hacer mediciones de la eficacia de la mediación familiar, no solo a nivel regional, sino que a nivel nacional. ¿Cuál es tu diagnóstico de la mediación familiar en Chile como política pública? Uy, qué difícil. Pero si para eso estamos acá, pues. Difícil pregunta. Ya después vamos a hablar cosas entretenidas, pero esta era la pregunta del millón. Yo en ese tiempo estaba trabajando en el Ministerio de Justicia, cuando en el departamento de la División Judicial, donde se estaba viendo el tema de la mediación en aquellos años, antes de la creación de los tribunales de familia. Claro, en los años en que se crea la política pública se llama Justicia para Todos. Exacto. Que es una política pública que llevó adelante Soledad Alvear. Soledad Alvear, ¿cierto? Eso es. Después el ministro Gómez y claro, continuó, después los sucesivos ministros. Mira, como yo creo que ellos instalaron algo que ha sido muy beneficioso, que es la no judicialización de todo. Creo que ya instalar el concepto de que hay otras posibilidades de acceder a la justicia me ha parecido... Marcado un punto ya. Marcado un punto. Segundo, creo que el tema de la territorialidad, es decir, que en cada comuna hay un centro de mediación, hay un acercamiento, en este caso de la justicia familiar, a el entorno, al barrio, al vecindario. Ya no tengo que trasladarme desde Huechuraba al tribunal acá a Santiago Centro, a Mapocho, necesariamente. Puedo resolverlo en mi comuna si es que tengo algún conflicto familiar. ¿Y esos centros comunales se encuentran, son obligatorios para el municipio? ¿Los municipios tienen que proveer? No, son licitados. Son licitados. Entonces, yo con otro mediador nos juntamos, armamos una sociedad, una cosa, y participamos de un proceso de licitación que es cada ciertos años. Ya. No recuerdo si son... Del Ministerio de Justicia. Del Ministerio de Justicia. Ya. Entonces el Ministerio de Justicia lo que licita son casos, no sé, 100 casos. Pero le dice, usted se tiene que instalar dentro de la base de licitación, usted se tiene que instalar en la municipalidad de Loprado. O sea,
la comuna, digamos, pero claro. yo ofrezco... O sea, en la comuna, perdón. Claro, yo digo, tengo oficina en la comuna de Huechuraba, por Perfecto, ejemplo. ya. No es que el ministerio me diga, tiene que tener la oficina en Huechuraba. Ya. No, yo ya primero la arrendé y después postulo. Perfecto. Y postula a ciertas causas que deben ser del sector de Huechuraba. Ahora puede ser de alguna comuna aledaña. Lo importante ahí es la jurisdicción. La territorialidad. Sí, porque los tribunales de Santiago tienen jurisdicción en toda la zona norte, oriente y Santiago Centro. San Miguel tiene otra jurisdicción, Puente Alto, San Bernardo. Bueno, ellos se juntan, tienen que estar registrados en el registro de mediadores del Ministerio de Justicia. Cada seremía a lo largo del país tiene un registro de mediadores, y para poder acceder a ese registro y yo inscribirme como mediador debo cumplir con los requisitos. Y dentro de los requisitos es una formación en mediación con tal cantidad de horas, que es nosotros tenemos acá el magíster de solución colaborativa y mediación. Y aprovechamos pasar el avisito, uno de nuestros magísteres que está en proceso de acreditación y que certifica mediadores y mediadoras. Exactamente, ¿cierto? Y que además debe cumplir con un requisito que debe tener 40 horas prácticas. Es decir, practicar el proceso de mediación a través de casos y simulación, y para eso, en el caso nuestro, contamos con una sala espejo preparada y habilitada para eso. Y hay otra... Y un staff de profesores y profesores extraordinario, a cargo de nuestra directora, la doctora Isabel González, a quien saludamos también. Eso. Ahora, con relación como política pública, yo digo que eso fue fabuloso, ¿no es cierto? Este tema de acercar a la justicia, que no yo me tenga que mover demasiado o desplazarme tanto, sino encontrarla en mi espacio, en mi contexto, en mi territorio. Creo que eso. Segundo, el tema de no judicialización, como te decía anteriormente, y el acercar en temáticas tan complejas, delicadas, como es la temática de familia, llevarla a un espacio de conversación, es un poco más decoroso y más delicado, ¿no? Claro, no es tan violento como ese lenguaje jurídico que siempre tiene detrás esta amenaza del uso de la fuerza por parte del Estado. Mira, ahí, o sea, esos serían, podrías decir tú, los beneficios. Yo creo, o sea, dentro de muchas otras cosas más en detalle. ¿Y qué dificultades? Pero fíjate que la autoridad pública no sé si, bueno, todo, en general la autoridad pública en general, estoy llamando Senado, Cámara de Diputados, Poder Judicial y todo, siempre, y el Poder Judicial, hablan de lo que ayuda a la mediación, a la descongestión del tribunal. Claro, lo ven como un criterio utilitario, como un criterio de economía procesal, perdiendo de vista la función latente que tiene, en tanto lo que hace es enseñarle a los seres humanos a resolver los conflictos. A resolver los conflictos de modo autónomo. Exacto. Y a usar el lenguaje de un modo no controversial. Exacto. O sea, esa es la gran ganancia, que la persona... Pero fíjate que hay ciertos autores en derecho, lo escuché de algunas personas del extranjero, digo, la privatización de la justicia. Entonces, hay un concepto que yo digo, ya, ok, sí es así, pero claro, le quitamos al Estado, digamos, y las personas pueden resolver esto que el Estado, entre comillas, debería resolver. Ahora, yo estoy a favor de que las personas se empoderen y puedan resolver los conflictos en sí mismos, y que el Estado se encargue de los grandes conflictos o de los que no podían resolver las personas. Si estamos hablando de privatización de justicia, bueno, habría que ir a mirar cómo los tribunales ordinarios civiles en Chile son oficinas de cobranza de banco y financiera. Ahí hay privatización de justicia. El 60% de las causas creo que corresponden a cobranza. Qué tremendo, qué tremendo. Hoy, dale, por favor. Tú tocabas el tema de justicia en salud, mediación en salud y educación. Fíjate, pero también existieron proyectos muy importantes que lamentablemente no se les ha inyectado los recursos necesarios, que es la mediación vecinal. Mira, la mediación vecinal. Eso es interesante. Surge como proyecto durante la primera administración del gobierno. Como proyecto, pero ya existían experiencias previas. Como proyecto existió durante la primera administración del presidente Piñera, como proyecto, y se le asignó algunos planes pilotos en distintos municipios de la región metropolitana y entiendo alguna otra del país. Pero lamentablemente ese proyecto no continuó como piloto, pero sí algunos municipios adoptaron
el modelo, y algunos municipios sí tienen centro de mediación vecinal, donde se veían en aquella época, la idea era ver todo lo de justicia vecinal. Perfecto. Tener el perrito de un vecino se pasa al otro lado. Apropiación de espacios públicos, el tema de la basura, el tema del el muro medianero. ¿Ya? Muy importante. Entonces, ¿cuál es el fin? Si yo lograba prevenir los conflictos en ámbito vecinal, podría eventualmente prevenir, siendo muy mal pensado, un conflicto penal también. Exacto. ¿No es cierto? Sí. Porque la pelea entre vecinos sabemos que muchas veces sea, termina en una riña y puede terminar en la muerte. Es mucho más compleja que la pelea exclusivamente Claro. que sea por un robo, porque el robo al delincuente no lo viste nunca más. No. Acá ha tenido un conflicto con el vecino y está ahí liquidado. Tenés que vivir los 30 o 40 años siguientes al lado del vecino. No te queda otra situación. Mira qué interesante. Y el proyecto, salvo en algunos municipios, tú dices, está frustrado hoy en día. O sea, para ocupar palabras de mediador. Sí, sí. No se siguió alimentando, Qué lástima. digamos, por decisiones estratégicas, y se entienden también, porque hay otras prioridades en este momento que tienen que ver con lo que tú estabas tocando, que es la mediación penal juvenil. La mediación penal juvenil. Ahora, oye, pero dejemos eso para el tercer bloque, Bueno. la mediación penal juvenil. Ahora nos vamos con nuestro segundo tema. En este caso volvemos a los Ramblers, por supuesto, y un clásico. Eres exquisita. Estamos presentando Derecho para Todos, un espacio de debate jurídico con mirada pluralista y sentido social dirigido a la comunidad. Bueno, estamos de vuelta. Gran asado con papitas fritas. Son 20 para las 3 de la tarde. Nos estamos autoflagelando acá con el profesor Córdoba, pero ya sabemos qué va a ocurrir después de las 15 horas. Ya lo tenemos claro. Ahora, volvamos a lo que estábamos. Bueno. Mediación penal juvenil, el gran proyecto. ¿Va a servir esta cuestión? ¿Cómo lo ves tú? O sea, hay que tener mucha fe para que... Ya, hay que tener fe. Hay que tener fe y esperanza, y vamos con harta fe. Quiero dar un detalle que puedo contextualizar un poco. Yo creo que el tratamiento que se le da al joven en términos penales requiere una atención distinta al habitual, ¿no? Por muchos motivos: desarrollo de la personalidad, formación de la identidad personal, desarrollo incluso cerebral, ¿no es cierto?, de madurez claro. Cerebral. O sea, la adolescencia, lo que pasa, y todos fuimos jóvenes en esa edad, pero a veces nos olvidamos nuestros propios descontroles de impulso, pensamos que éramos dueños del mundo y que podíamos hacer todo sin que nada, y hay una suerte de rebeldía, ¿no?, propia. Entonces creo que el tratamiento en justicia juvenil debe ser distinto. Ahora, mediación penal adolescente, creo que tiene que ser un proceso primero donde los mediadores sean personas muy bien formadas, en un amplio, no solamente en las técnicas de mediación, tiene que tener un conocimiento en desarrollo psicológico, tiene que tener en desarrollo psicológico del ser humano, ¿no?, de psicología del desarrollo se llama, pero propio del joven, conocer un poco las conductas, etcétera, para poder tener un buen manejo. Ahora, ahí tocamos un punto que lo podemos unir, la mediación como mecanismo de la justicia restaurativa. ¿Cuál es el principio, no es cierto, que la justicia restaurativa, que la profesora Isabel González lucha tanto, tiene que ver con no solamente reparar a la víctima, que la mediación sería posible de la forma, no sé, que se pueda dar y que de acuerdo a la ley está planteada, pero también al joven transgresor reincorporarlo y no separarlo de la sociedad, porque nuestro castigo, nuestra sanción es separar, ¿no? Aislar al sujeto. Y la idea no es, porque puede que este sujeto tenga una oportunidad, pero para que tenga esa oportunidad, el sujeto tiene que tener una conciencia del daño causado. Y esa conciencia del daño causado es un trabajo previo a llegar a mediación. Son entonces, porque y ahora me sorprendo, o sea, desde mi ignorancia siempre había pensado que justicia restaurativa y mediación eran mecanismos paralelos de resolución de conflictos, pero por lo que tú estabas planteando parece que son mecanismos que pueden operar de manera coordinada.
La mediación penal es una técnica de la justicia restaurativa. Ya. Dentro de muchas otras. Ya. Porque están los círculos de sentencia, está la conferencia comunitaria, pero eso se da en Nueva Zelanda, Australia y Canadá, y no difícil que sea en otro país. No, de anglosajones no nos vemos, nos vemos ahí. Y dentro de todos esos mecanismos, la justicia también restaurativa tiene el tema de la mediación penal. O sea, está dentro de ese marco. Claro, está dentro de ese marco. Entonces, opera ahí con los objetivos, ¿no? De reingresar al joven al tema social, porque no es justo que... No es que no sea justo, es en el fondo, ¿qué ganamos con separarlo y tenerlo aislado? Producir otro tipo de delincuente más potencial, ¿cachai? Claro, probablemente eso es lo que termina ocurriendo. Claro, quizás tomando conciencia tomando conciencia del daño causado. Y hay un justo arrepentimiento. Ahora, para poder llegar a eso necesitamos unas conversaciones previas con este joven, ¿no? Porque no es llegar al caso de mediación, porque como es voluntario, primero hay que ver si el joven está dispuesto a mediar, y para estar dispuesto a mediar te va a decir que siempre sí, porque hay una pena sustitutiva, claro. ¿no es cierto? Pero hay que hacer un trabajo ahí de como lo que yo digo, tomar conciencia y como que se dé cuenta, el awareness que dicen los gringos, el chileno, el alcachofazo, la embarré, ¿ya? Una asunción de culpa. Exacto. Y con eso nos vamos a la víctima. Ahí va yo, porque ¿cómo opera con la víctima? Claro, la víctima decir, yo no quiero saber. Normalmente la primera reacción de la víctima es decir, yo no quiero saber nada con este tipo. No quiero ni verlo. ¿Por qué opera primero con el imputado? Porque si yo voy con la víctima y le digo, señor o señora víctima, ¿quiere mediar? Y te va a decir, sí. ¿Vamos con el imputado? No, yo no quiero que me condene. Frustramos, revictimizamos a la víctima. Claro. Debemos partir por el imputado, trabajar la secuencia invertida entonces. Y ahí hacemos la propuesta a la víctima, una vez que nosotros consideremos que están las condiciones dadas para un proceso de mediación, que no es cualquier situación, no en cualquier caso, ni tampoco en cualquier delito. ¿En qué estado se encuentra actualmente este proyecto? Mira, entiendo que se va a promulgar luego. ¿Ya? Porque yo sinceramente no he estado muy al caballo de en qué va en el último año, digamos. El último año. Sí, lo que sí entiendo que... los tiempos legislativos son lentos. Pero hay instituciones que se están formando ya como preparándose para esto. La Corporación Opción, entiendo que es una de ellas que ha trabajado fuertemente el tema de reparación y que lo hacen con casos voluntarios también. Entonces yo ahí quería tocar un tema, sé que dale nomás, dale. Nosotros como universidad, pero no en justicia penal adolescente hemos tenido temas formativos más que nada, más que mediar, claro. Sin embargo, nosotros hasta el 2000, ahí la fecha con el tema de la pandemia se me olvida, pero 16 o 17 tuvimos un convenio con la Fiscalía Sur, ¿ya? De mediación penal propiamente tal, entre adultos, ¿ya? Donde nos derivaban casos desde la Fiscalía de determinado tipo de delito que eran susceptibles de los acuerdos reparatorios. O suspensión condicional, procedimiento. A veces no más acuerdos reparatorios en realidad. O que eran los que se ajustan esto del el principio del fiscal, el principio de oportunidad, no perseverar. De no perseverar. Que eran delitos muchas veces más menores, pero que el fiscal o las personas que trabajan en la fiscalía decían, ¿sabéis que si no resolvemos esto, porque esto lo podemos archivar, pero qué va a pasar en la comunidad, qué va a pasar en el vecindario? Va a haber probablemente en 3 meses más un delito mucho más grave. Entonces ellos derivaban casos y la mayor parte, fíjate, la experiencia por lo menos nosotros quizás deberíamos sistematizarla mejor, eran casos donde se veían afectadas familias incluso, unos contra otros. Quizás no delitos de gran connotación pública ni nada de eso, como los abogados dicen de bagatela, pero sin embargo, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención eso. Delito de bagatela. Pero si tú indagas, y ahí estaba la pericia también del fiscal Apablaza, que le mando un saludo. Un maestro. Un abrazo para Marcelo. Decía,
pero si yo no resuelvo esto, va a ser peor. Después vamos a tener otro conflicto mucho más grave. Claro, se van a terminar acuchillando. Exacto. Entonces, habían casos muy, en honor a la confidencialidad no los podemos comentar, pero sí casos en que se veían involucrados muchos temas de familiares y si no se resolvía iban y le apedreaban la casa a la tía, al primo, etcétera, claro, pudiendo resolverlo en un espacio de conversación. No hubo continuidad, por diversas razones, y nos están pidiendo retomar eso, pero hay que conversarlo muy bien por el tema de... Oye, ¿y esa petición viene de la misma fiscalía? Sí, de la misma fiscalía. La Fiscalía Sur. Sí. Vamos a hablar con Héctor Barros, podemos llegar ahí a conversar. Sí, o sea, está la petición hecha y podemos resolverlo. Fíjate que una buena experiencia, fue una muy buena experiencia. Creo que nos faltó contar más de esa experiencia. Habitualmente Isabel lo ha transmitido en algunos de los artículos, pero creo que sería como interesante más poder socializarlo, porque es una experiencia de punta esa. O sea, eso es algo que nadie ha hecho. No, pues esa información nos la pidieron del Ministerio de Justicia cuando se empezó este tema de la reforma a la ley penal juvenil, al adolescente. Como insumo. Sí. Y ahí quedó. Es que teníamos mejor contacto en esa época. Ya no están los contactos. Ya no están, pero hay contacto. Sí, vamos a tener que hablar después de que termine este programa. Vamos a tener que hablar. Oye, ya nos queda re poco tiempo y a mí me pidieron pasar el siguiente avisito y me dijeron que lo tenía que pasar todos los viernes, que es el aviso de nuestra vinculación con el medio de esta semana. Martes 6 de junio, 18 horas, hay un seminario a cargo del profesor Dr. Pablo Contreras sobre desafíos de la implementación de la ley FinTech en Chile. Miércoles 7 de junio, 16 horas, hay el lanzamiento de un libro de cuestiones que tienen que ver con lo que hemos hablado, de la guerra a los tribunales de drogas, de nuestros académicos Paulo Medina y Silvio Cuneo, más los doctores Nicolás Oxman y la académica María José Fernández. Viernes 9 de junio, 9:30, Pablo Contreras nuevamente, un workshop de discusión del paper Privacidad y redes sociales, ideas incompatibles, presencial en la sala del doctorado, actividad del programa de doctorado y la cátedra Legal Tech. Listo, pasados los avisos. Cuéntenos, ¿qué tiene usted en BCM? Tiene 2 minutos para contarnos la BCM, don Mauricio. Sí. Bueno, justamente este año vamos a trabajar con el Centro de Mediación Vecinal de la Municipalidad de Peñalolén. Aguante Peñalolén. Tenemos ahí a 4 estudiantes haciendo su pasantía intermedia, y vamos a trabajar en un tema de solución de conflictos, pero fíjate, con algo bien novedoso. O sea, eso y otras cosas que nos está pidiendo la municipalidad, pero vamos a partir con, existen talleres sociodeportivos donde los niños se les entregan valores, etcétera. Nosotros queremos incorporar la resolución de conflictos entre pares. Y estos talleres sociodeportivos juegan fútbol, básicamente. Son partidos de cancha de fútbol en el vecindario. Y ahí van los papás, van todos, más el profesor y los chicos, las niñas, porque es juegos mixtos, o sea, niños y niñas, y nuestros estudiantes ahí están encargados de promover la resolución pacífica de conflictos en este entorno más macro de resolución de conflictos en general, pero con niños que van desde los 8 hasta los 16, 17 años. ¿Y esta práctica o pasantía de las que tú hablas son dentro del marco de la carrera de trabajo social? De la asignatura de reflexividad de los procesos de intervención de 4º año, en este caso de Derecho, que es trabajo con comunidades. ¿De 4º año de trabajo social? De trabajo social. Eso, dijiste Derecho, ¿viste? Ya. Y después tenemos retan ahí arriba que estamos pasando de trabajo social, pero tenemos comprometida la carrera de Derecho a través de ofertamos también una charla a los padres y apoderados en resolución de conflictos. Mira qué bueno. Con la profesora Isabel González, que me va a acompañar, y otra profesora Ingrid Silman de la carrera de Trabajo Social, que son mediadoras las ambas. Y la idea de nosotros es incentivar que se arme en la propia comunidad o en el vecindario, son 2 vecindarios en realidad, ojalá se puedan formar y promover espacios de mediación comunitaria dentro, dejar instalado. Por eso nuestros aliados iban a hacer la Junta de Vecinos y estamos tratando de seducir a la gente de la Junta de Vecinos para... Qué bueno saberlo. Ahora, la municipalidad nos ofreció todos los espacios públicos, digamos, disponibles, que tienen espectaculares,
y trabajar también el tema de la interculturalidad y Sí. temas de género. Tiene unos centros deportivos espectaculares, Peñalolén, Sí. y aparte de eso tiene una de las comunas con mayor número de habitantes de pueblo originario Sí, en tienen Santiago. Tienen un centro ceremonial Sí. muy lindo Y ahí en José Arrieta. Sí, y puedo decir que la partida fue en el mismo centro del Consejo Municipal, nos recibieron ahí muy amablemente, estábamos como chochos porque Claro. estaban todas, habían como 10 personas de la municipalidad y más nosotros. Impecable. Así que fueron muy generosos y han sido muy amables con nosotros y en eso estamos trabajando, ojalá que salga un buen producto. Nosotros lo presentamos a vinculación del medio, no quedó en cuanto al financiamiento, pero nos vamos a conseguir ahí algunas Vamos cositas. a salir igual a buscar algo. Claro, vamos a ir a Por supuesto, rastrojear. cuente con el apoyo de nuestro programa Derechos para Todas y Todos. Muchísimas gracias. Tiempo de cerrar. Agradecerte, Mauricio. Pasó volando la hora y para la despedida, ya que estamos cerca de las 3, nuevamente a toda nueva ola, Cecilia, la incomparable en Puré de Papas. Un abrazo. Nos vemos el próximo viernes para todas y todos. Chao, chao. Radio.ucentral.cl presentó Derecho para Todos, un programa de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central, con la conducción de Jorge Ulloa Plaza. Hasta la próxima semana. Si usted desea volver a escuchar nuevamente este programa, puede hacerlo en radio.ucentral.cl.